Bienvenidos todos, todas, todes a otra gloriosa mañana de sábado, recargando las pilas después de una muy de seguro agotadora semana. Antes de comenzar este podcast, les quiero informar que el jueves aproximadamente, se dio a conocer de que Sangre de Zeus va a tener una segunda temporada, así que estoy muy feliz porque, por si no lo saben, empecé a trabajar en una revista donde mi primera nota fue de Sangre de Zeus y también el primer podcast que hice en solitario fue de la misma serie. Solo voy a decir que yo le veía un muy buen futuro a esta serie, así que espero que las temporadas venideras sean muy buenas. El día de hoy vamos a hablar de una película española que vi hace muy poco, como que antes tenía planeado hablar de Rocky, hacer un podcast de Rocky, pero dije no, me voy a demorar mucho haciéndolo y editándolo también, entonces preferí hacer algo mucho más breve y decidí elegir esta película llamada Voces, que de hecho estarán viendo en la portada del podcast. Es una película española que recientemente se estrenó en Netflix y tiene una historia bastante interesante. Para comenzar, quiero decir que las películas y las series y todas las producciones españolas en general, porque eso también incluye cortometrajes y cosas así, tienen un lugar súper amplio en mi corazón porque las adoro de verdad. Créanme que desde que vi El laberinto del fauno a mí nada me ha detenido para ver producciones españolas. O sea, literalmente he visto todo lo que Guillermo del Toro ha hecho en España, pero no solamente eso, también he visto mucho Almodóvar, incluso cuando es de la clase de películas que yo no me sentaría a ver de buenas a primeras. Y no es que yo sea muy selectiva con las cosas que veo, de hecho yo veo de todo un poco. Pero sí acepto que Almodóvar como que me cuesta procesarlo un poco, pero en general las producciones españolas son muy buenas. De hecho, hasta hace poco aún estaban transmitiendo algunos capítulos de Águila Roja y también hace mucho tiempo yo me terminé de ver esta serie en Netflix cuando la subieron, creo que ahora ya no está, pero en su momento hace mucho tiempo, bastantes años, transmitieron El internado, que de verdad yo no la tomaba tan en serio, y después cuando la vi en Netflix entendí por qué había generado tanto furor en mi país y fue colosal, de verdad una muy buena serie. No sé si será correcto lo que voy a decir a continuación, en el sentido de no sé si es cierto o no, pero tengo la impresión de que las producciones españolas cuentan con mucho apoyo del Estado, que no es algo que se dé, por ejemplo, aquí en Chile. De hecho, hay muchas malas noticias para los audiovisuales en Chile, pero en España las producciones que se hacen son de calidad, o sea, nunca me ha tocado ver una película española que sea mala, por ejemplo. Y este fue un caso más de las películas buenas que he visto de España, porque yo anoté esta película para verla cuando salió el anuncio de que iba a salir y dije, ok, me tinca la historia, así que la voy a ver. Le puse play incluso cuando el terror como que no es lo mío precisamente, pero la dejé en la lista y cuando la película se estrenó yo me senté y me relajé y le puse toda la atención del mundo, porque es lo que pasa con el terror. Yo en verdad, ustedes de seguro me conocerán y sabrán muchas cosas de mí, y sabrán que cada vez que yo veo algo no suelo ponerle mucha atención. De hecho siempre estoy haciendo algo, así que el hecho de que les diga me concentré al ver esta película, créanme que le agrega mucho mérito. Antes de continuar les voy a recordar que mis podcasts siempre tienen muchos spoilers, así que por favor, si quieren ver la película, véanla antes y después escuchen este podcast y coméntenme en los comentarios si es que, no sé, encontraron algo que tenga sentido en las cosas que yo digo, o también si acaso me perdí por la vida y quizás no entendí algo que ustedes sí entendieron. Pero en caso de que quieran escuchar primero de mí, de qué se trata la película y todo eso, por eso estoy aquí, les voy a contar de qué se trata la película, las cosas que pasan, los códigos y todo eso. Bueno, como les decía, Voces es una película española que habla acerca de una familia que se muda a un lugar que igual está como un poquito muy apartado de la sociedad, por así decirlo. Es una casa inmensa, de hecho yo muchas veces me he planteado como cómo la gente tiene plata para comprarse esta clase de casa, incluso si están muy apartadas, si es que se las dan por un moco de plata, porque la casa sí tenía sus pifias que tenían que arreglar incluso ellos, pero el punto es que se habían mudado a esta casa porque querían un nuevo comienzo o algo así. Eran un papá, una mamá y su hijo. La historia comienza con el niño, que debe tener unos 8 o 9 años posiblemente, tal vez un poquito menos que eso. La historia comienza con que él está teniendo una especie de sesión de terapia con una mujer, porque este niño parece que es como medio problemático, introvertido. Han cachado como esa mezcla de caracteres que tienen a veces los niños, que como que genera problemas, entonces los papás prefirieron tratarlo y le contrataron a una psicóloga. Aquí, apenas empieza la historia, el niño va y le dice a la psicóloga que le escucha voces que le dicen cosas. La psicóloga obviamente no se toma en serio el tema y cuando ella se está yendo y los papás le preguntan así como, oye, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué es lo que tiene? Ahí ella le dice no, solamente que es un niño muy creativo, que se siente un poco
poco solo, entonces como que la idea es integrarlo con las demás personas, pero lo iremos viendo mucho más adelante. Y el punto es que esta mujer se va y al poco andar en su auto, cuando ya se está alejando mucho de la casa, tiene un accidente y se ve atravesada por una rama. Es una escena súper brutal. ¿Han cachado que a veces los efectos como que no le hacen justicia a la historia? Bueno, aquí pasa todo lo contrario, de verdad que los efectos me dejaron así como muy choqueada. Bueno, obviamente la familia no se entera de esto, no se entera de que la psicóloga se había muerto, pero al día siguiente, si no me equivoco, el niño tiene un problema en la clase, entonces como que lo echan del colegio y la mamá queda súper enojada y le dice como vamos a traerte a la psicóloga todos los días. Y el problema que ocurre con esto es que el niñito va y les dice como no, es que ella está muerta, y los papás obviamente no le creen, pero después de hecho creo que lo corroboran en la siguiente escena y se preguntan cómo es que él lo sabía, y bueno, empiezan a decir bueno, quizás lo dijeron en el colegio, no sé, quizás lo escuchó por ahí, por algún lado, pero no le dan mayor importancia porque ellos tampoco creen esto de que este niño pueda escuchar voces. Y aquí hay un momento en el que yo admito que quizás me traspapelé con las cosas, quizás y me distraje para hacer algún proyecto personal por ahí, y de repente me di cuenta de que en una noche el niño se escapa de la casa y empieza a gritar para que alguien lo ayude. Me acuerdo de la escena del papá corriendo por el bosque, quizás eso posiblemente me lo imaginé porque tomando en cuenta lo que pasa como mucho más adelante en la película no tendría mucho sentido, pero el punto es que yo me acuerdo que el papá estaba corriendo por el bosque intentando encontrar a su hijo que gritaba que lo ayudaran, y finalmente lo terminan encontrando ahogado en la piscina. Creo que esa escena no la muestran, pero sí te dan señales de que obviamente los papás pasaron por el duelo porque se les murió el hijo y tal, y fue algo súper repentino porque yo viendo la película, que esa otra cosa que también me sorprendió mucho de la película, porque se supone que ellos esperaban que me contaran como una historia que igual fuera más o menos predecible, pero esta historia me sorprendió muchas veces, entonces quedé como si ya, el terror lo están cumpliendo y también la trama de la historia está muy buena. Bueno, yo pensaba que este niño iba a quedarse durante mucho tiempo, que iba a ser como una especie de main character, pero no pasó porque bueno, muere al inicio, aunque sigue estando presente mucho más adelante y ya les voy a explicar cómo. En fin, luego de la muerte del niño, digamos que los papás se separan, no sé si hicieron algo como muy formal, así como separémonos porque ya no tenemos un hijo que nos una, porque yo sé que ellos se amaban, pero obviamente cuando pasan esta clase de cosas es normal que las parejas a veces se separen, en el mejor de los casos continúan juntas. En este caso la pareja se separó, pero creo que fue una separación temporal, por así decirlo, onda se seguían hablando y todos seguían en contacto, pero hubo como una especie de separación entre ellos en el sentido de que habían perdido un hijo y obviamente esto les debió haber pegado muy duro. La mamá del niño se va de la casa y el que se queda es el papá, porque de hecho fue su idea el tema de comprar esta casa, y aquí es donde también toma como lugar el código que tenían en esta historia, porque no sé si vieron el podcast de Sangre de Zeus, pero ahí expliqué más o menos a qué me refiero con los códigos. Supongo que lo voy a tener que explicar cada vez que hable acerca de una película, porque bueno, todas las películas tienen sus códigos, las series también, y bueno, a través de la saga de las películas también. Ocurre esto, por ejemplo, que en el origen está este ejemplo del trompo, que no deja de girar si es que tú estás en un sueño y deja de girar si tú estás en la realidad. Entonces como la prueba que tienen para saber si están soñando o si no es el trompo. Bueno, lo mismo pasa en esta película, pero con las moscas. Al inicio de la película, creo que fue el niño el que se dio cuenta, o también fue el papá. Bueno, el papá obviamente lo vio y dijo como pucha, qué lata que hayan moscas en esta casa, pero hay una especie como de mancha en la pared que tiene una especie de grieta por la que salen moscas. Entonces el papá está con la lata de pucha, compramos esta casa que igual es súper antigua, toda nuestra plata está aquí, entonces súper latoso el tema de tener que lidiar con una plaga de moscas, ¿cachai? Aunque las moscas solamente se concentraban ahí, pero al parecer el niño ya se había dado cuenta. Entonces el papá en cierto momento, cuando el niño estaba vivo, le dice por favor no le digas a tu madre que a mí se me ocurrió comprar una casa tan vieja. Aunque spoiler, la culpa de que la casa fuera vieja o no tenía nada que ver con el tema de que hubiera mosca, o sea, eran temas completamente aparte. Bueno, cuando la mamá se va, el papá comienza a tener como, no sé si visiones exactamente, pero sí empiezan a pasarle cosas muy raras en la casa, como que se empieza a escuchar cosas a través de los walkie-talkie o cosas así, aunque posiblemente eso pasaba antes, como que eso es una especie de laguna mental en mi cabeza, pero sí empieza a darse cuenta de muchas cosas, y en cierto momento no me acuerdo qué detalle es, creo que pone a grabar una grabadora, ustedes vean la película y confírmenme si esto fue así, y de repente se puso a revisar la grabación de lo que había obtenido y escuchó en un audio que su hijo le pedía ayuda gritando. Entonces obviamente se asustó y quedó como, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque el niño le decía esto de que escuchaba cosas, entonces él
no le creía, obviamente siendo adulto, pensando que los niños tal vez tienen amigos imaginarios y cosas así. Voy a hacer un podcast hablando de amigos imaginarios porque de verdad que es un tema bastante interesante y también turbio. O sea, todas las historias de amigos imaginarios que yo he escuchado por ahí han sido muy, muy turbias. Pero el asunto es que después de escuchar esta grabación donde sale la voz de su hijo gritándole que por favor lo ayude, que por cierto lo que explican acá, que es como saber si una psicofonía es real. Una psicofonía, para los que no lo saben, es como escuchar voces en lugares donde se supone que hay silencio y son como voces que no se pueden captar precisamente como auditivamente, uno siendo una persona, un mortal, el común de los mortales. Pero las psicofonías, yo no tenía ni idea de que se supone que son psicofonías cuando no cambia la línea de audio y aún así se escucha el ruido. Y bueno, con esta psicofonía en mano, el papá de este niño se va a hablar con un autor que había publicado muchos libros acerca de psicofonías, que trabajaba en el ámbito de lo paranormal y todo, y le dice: tengo una psicofonía de mi hijo que acaba de fallecer. Al inicio el autor no lo quería ayudar, yo veía su cara de que por favor vete de aquí, estoy en medio de mi firma de libros, por favor deja de molestarme, pero el papá fue tan insistente que al final le dijo como ya, te muestro lo que grabé, y al final este hombre acepta y va con su hija a esta casa para hacer pruebas de testeo de qué es lo que está pasando, de si hay fantasmas o cosas así. Por cierto, hasta ahora de seguro van pensando como ya, esta es una historia de fantasmas, pero no, mis cielos, se van a sorprender con lo que va a pasar mucho más adelante, que como ya les dije, una de las cosas que me gustó de la película porque me sorprendió mucho. Bueno, la hija de este hombre, del experto paranormal por así decirlo, es un poco como incrédula de estas cosas, o de hecho, bueno, digamos que sí cree, porque obviamente su papá de seguro habrá pasado toda su vida, sus 20, 30 años que tiene esta chica, escuchando al papá de seguro hablar de cosas de fantasmas y psicofonía y cosas así. Pero esta niña tiene una especie como de temple duro, en el sentido de que no se deja llevar fácilmente por las ideas que dicen. De hecho, cuando se va de camino con su padre en auto a esta casa cuando llegan por primera vez, ella le dice como: ¿estás segura de que esto es real? Porque sabemos que muchas veces nos han intentado engañar y cosas así. Y el papá está seguro de que es real, así que bueno, a ella no le queda de otra y lo tiene que seguir igual. Y cuando por fin llegan a la casa, empiezan a hacer algunas revisiones, usan estas como cámaras térmicas que se supone que captan el calor en las personas y todo, y empiezan a hacer una prueba que es como poner cámaras en todas partes, y el padre de esta chica se empieza a pasar con un objeto que no sé qué es exactamente. Imagínense una pistola que tiene una especie como de cono de la vergüenza de cristal, que se supone que capta mejor el sonido. Creo que existen en la vida real y no fue un invento de esta película, como para que las personas que saben más del tema no me echen la culpa así como no, eso de verdad existe. Yo creo que sí existe, eso los digo desde ahora ya. Pero por lo menos para mí lo realmente importante en esta escena larga que pasó aquí, cuando estaban intentando ver si había una energía rara por ahí metida, eran las cámaras. Como que sí es importante el tema del audio, porque en cierto momento al caballero le gritan en el oído literalmente, entonces como que se asusta, pero para mí el tema, lo que captaron las cámaras, fue lo más choqueante que hay. En este momento yo empecé a dudar de si lo que estaba viendo era completamente fidedigno, porque bueno, ya les explico qué fue lo que pasó. De repente cuando empiezan a grabar, está el papá obviamente con auriculares, con un walkie-talkie, conectado con su hija obviamente, para que ella le dijera como a dónde tenía que dirigirse, y él iba caminando por la casa mientras la hija veía las cámaras a través de una especie de base donde habían como muchas pantallas de computador, o no me acuerdo si eran exactamente muchas pantallas, pero sí me acuerdo que se veían todas las pantallas de las cámaras que habían puesto en toda la casa. Y me pareció muy curioso que en cierto momento una de las cámaras captó que había una persona sentada en una de las habitaciones, pero fue curioso porque esta persona, obviamente como era una cámara térmica, se veía que todo en ella era roja, que es como el calor que tenemos las personas dentro de nosotros. Y me pareció curioso porque si fuera un fantasma, por último quizás una silueta azul, pero el hecho de que fuera tan roja y anaranjada fue como hay un problema aquí. Entonces obviamente el único que se veía rojo y naranjo en las cámaras era el papá de esta chica que estaba buscando al fantasma, pero esta chica le dice como por favor dile a este hombre que fue el que los trajo, el papá del niño que buscó al experto le dice por favor dile a este tipo que se salga de la casa porque es que estamos trabajando, ¿cachai? Entonces por favor dile que se salga para que podamos trabajar tranquilos. Y el papá le dice como pero si él no está en la casa, y él le dice pero si es que lo estoy viendo por las cámaras, o sea está ahí sentado en la habitación de su hijo. Y el papá de esta chica se asoma por una ventana y ve que el papá del niño en verdad estaba sentado afuera en una especie de banca que tenían en el patio, y fue como ¿qué onda? ¿Por qué él está afuera? A ver, dime dónde está. Y obviamente este hombre se topa con esta figura y él no veía nada obviamente en la vida real, pero en la cámara sí se veía que él estaba frente a frente con esta criatura, y de repente esta criatura va y le grita y él queda como ensordecido completamente, porque además creo que le dio otro efecto, creo que como que lo aturdió más de lo que
debía, porque desde ese momento este caballero quedó marcando ocupado con muchas cosas. De aquí en adelante esta familia, este experto con su hija se vuelven como huéspedes de la casa, porque era una casa inmensa. O sea, hay una naturalidad en el cine que es la que no me gusta precisamente, que le dan como mucha naturalidad a esto de sí, nos vamos a vivir a una casa nueva que es prácticamente una mansión, y es como venimos escapando de, no sé, una casa que era mucho más pequeña, como termina ser una mansión tan grande. Bueno, esta era una de esas casas que tienen habitaciones como para medio país, entonces ellos se quedan a vivir ahí por un tiempo mientras siguen investigando todo esto. El drama surge cuando la gente empieza a tener unas alucinaciones que igual son súper importantes. Recuerden por favor todo lo que ya les he mencionado, y también tengan muy en cuenta este tema de las alucinaciones que les menciono ahora, porque pasó algo muy curioso con el papá de esta chica, que tiene una alucinación con su esposa que estaba fallecida, donde ella le decía que ya se podrían juntar, y de repente le empieza a cortar con un cuchillo las venas, y él queda como, ok, voy a estar tranquilo, y en la vida real él mismo se estaba cortando las venas y se habría muerto de seguro, de no ser porque su hija lo detuvo. Y entre todas las cosas que le estaban pasando, también de repente a la madre del niño que había fallecido, la esposa del que es como el protagonista de la historia en verdad, recibe una llamada, y la llamada que escucha es de su hijo, y ella queda como, pero si mi hijo está muerto, ¿qué se supone que está pasando? Entonces el niño, cuando la llama a ella, le dice, estoy debajo de la cama en la casa donde estaba viviendo el papá todavía, así que por favor ven a salvarme, algo así le dijo, como ven deprisa. Y ella se quedó marcando ocupado, y obviamente fue al día siguiente, si no me equivoco, al día siguiente o esa misma noche, no me acuerdo exactamente cuándo pasó, aunque era de día la acción que les voy a pasar a contar ahora, pero ya van a ver lo que pasó. Fue demasiado chocante, porque fue una de las escenas más largas, que me da lata porque se supone que te crea mucho suspenso, pero cuando llega el suspenso de verdad que vale la pena cada segundo que viviste. Cuando la madre llega a este lugar, obviamente se encuentra con su esposo, se saludan y todo, y creo que ella se entera de esto, de que están intentando encontrar como psicofonías, cosas raras, entonces como que creo que le crea el medio escándalo al marido. Tampoco me acuerdo muy bien de esa parte, porque las partes que son como muy de diálogo, que no sirve tanto en la historia, o que no son acciones muy importantes, tampoco los tomo muy en cuenta. Pero el asunto es que ella va a la habitación de su hijo, y al inicio mira abajo de la cama, y esto es un constante como mirar hacia arriba de la cama, mirar hacia abajo de la cama, mirar hacia arriba de la cama, mirar hacia abajo de la cama, y entre movimiento y movimiento se encuentra con unos pies que creo que ya se habían mostrado antes en la historia, pero no sé en qué momento, que están como muy maltratados. Imagínense los pies de una persona que no sé qué, fue enterrada viva y de repente sale desde la tierra, los pies de un muerto incluso, tipo zombie por así decirlo. Y es un momento cargado de suspenso, donde se supone que ella ve los pies abajo, pero cuando mira arriba no encuentra nada, entonces como que ella misma se aterra de ver. Yo me habría salido corriendo de esa habitación en ese mismo momento, pero el tema es que ella se termina asustando y encuentra a esta cosa que no sabemos qué. Ya sabemos que no es un fantasma del todo, porque algo raro está pasando aquí. Y el punto es que mientras el protagonista de la historia con la hija de este hombre que sabía como del tema paranormal y todo, estaban discutiendo en la habitación que estaba abajo de esa, de repente se ve que cae algo por la ventana y que choca con el ventanal que tenía esta habitación y lo rompe completamente, y te das cuenta de que la mamá del niño que se había muerto se había suicidado. Literalmente no sé de dónde sacó una soga, pero el punto es que se había ahorcado y no había forma de salvarla ya, porque bueno, quedó colgando, y obviamente el papá intentó como salvarla, pero eso no funcionó porque ella, bueno, ya había fallecido. Después de hecho encuentran, porque obviamente las cámaras seguían grabando, y no sé por qué eran como cámaras que tenían como doble función, porque grababan lo normal y también grababan con el efecto térmico, y cuando ven la grabación normal se dan cuenta de que esta mujer como que se ahorcó a sí misma. No se explican cómo, pero el punto es que en el video se veía que esta mujer se ponía una cuerda alrededor, se amarraba la cuerda arriba en el marco de la ventana y se tiraba, y ahí fue todo lo que pasó que vimos antes, que esta mujer golpeó con su cuerpo el vidrio que estaba en la habitación de abajo donde estaban todos hablando, y bueno, para entonces ya estaba muerta. Y mientras investigaban, de repente viendo algunos códigos de cosas que aparecían por ahí, cosas que eran como muy pequeñas como para mencionarlas, de repente se dan cuenta de que esta casa está construida sobre un lugar donde al parecer se torturaba a mujeres que culpaban de brujería. Y aquí fue donde yo dije, ok, ahora lo entiendo perfectamente, la historia ha tomado un rumbo completamente diferente. A esto me refiero cuando la historia sorprende, porque obviamente yo estaba esperando ver una historia de fantasmas y de repente me hablan de brujas, que creo que ha pasado en otras películas de terror, y lo encuentro así como una súper buena forma de sorprender, porque obviamente fantasmas y brujas sí se pueden relacionar de cierta forma, pero el hecho de que te estén engañando con onda como, ya, un fantasma es algo que tú no ves, que quizás no puede hacerte tanto daño como si lo puede hacer la maldición de una bruja, que incluso pueden ser peores según todas las películas que yo he visto de brujas. Y de hecho en lo personal
personal, para mí la película se volvió mucho más interesante desde que supe que había una bruja por ahí metida, aunque en verdad es como la maldición de una bruja más que la bruja en sí, porque la bruja, bueno, como ya saben, estaba muerta. Bueno, quizás no lo saben, quizás yo se los acabo de spoilear, lo siento, pero bueno, es deducible que si la bruja no la ves es porque obviamente está muerta. Y porque también había pasado mucho tiempo desde que pasaba esto de que condenaban a las brujas a morir en la horca o las torturaban y cosas así. Después no estoy muy segura, creo que estos son recuerdos mezclados con la película del orfanato, que también es una muy muy buena película española. Me encanta J.A. Bayona, es como uno de mis directores favoritos de la vida. Cuando encuentran esta especie como de grieta de donde salen las moscas, estoy segura que detrás de eso encontraron como la entrada a una especie de subterráneo que estaba por ahí, donde estaba obviamente el cadáver de una bruja, si no es que el cadáver de muchas personas, no lo recuerdo bien, pero el punto es que mientras luchan con el tema de destruir este cadáver porque tienen que darle santa sepultura y todo eso, también todos los personajes empiezan a sufrir alucinaciones. Por ejemplo, la hija de este investigador paranormal comienza a ver a su madre, que también le dice como que confía en ella, pero obviamente ella no se confiaba de nadie porque en este paso ya estaban como más que claros que estaban tratando con una bruja, así que el tema era muy muy delicado. Y también el padre de familia, el protagonista de la historia, comienza a ver a su esposa y a su hijo, que por cierto el espíritu de este niño no es que estuviera perdido por ahí, no es que estuviera atrapado por la bruja o algo así, ellos ya estaban muertos y simplemente eran como las marionetas de esta bruja, y no es como que su alma estuvieran atrapada en ninguna parte, no, de hecho solamente su imagen y todo como la escena, o sea el aspecto como inocente que le dan a la historia, que es lo que mueve al personaje principal, son meras trampas de la bruja para intentar atraparlo. Bueno, finalmente ellos logran deshacerse de la bruja, queman el cuerpo que quedaba y ahí se rompen todas las ilusiones, entonces como que se salvan, por así decirlo, pero no estén tan seguros porque hay un detalle que creo que se me olvidó mencionar, aunque igual no es tan raro que lo mencione ahora que lo pienso, pero al inicio de la historia te dicen que este niño dibujaba algunas cosas que no sé si iban a pasar o pasaban en el momento, pero eran cosas que las voces les decían, y este niño las dibujaba todas, y hasta cierto punto de la historia como que te dejan de dar como protagonismo de estos códigos también, porque un código son las moscas como ya mencioné, y otro código también son los dibujos que vemos al inicio y que después agarran mucho sentido. Resulta que cuando terminan con este tema de la bruja, cuando ya se supone que cerramos todos los ciclos, ya nos tenemos que ir con el experto y también con su hija, pasa que el papá encuentra los dibujos del hijo y queda en una especie de shock, que yo de verdad quedé impactrueno, muy impactrueno, lo vi y de verdad que no entendía al inicio lo que estaba pasando, porque más encima como que te va mostrando las cosas de a poco, pero es básicamente que el papá encuentra los dibujos, ve algo que lo deja muy impactado y él va caminando hacia donde está la piscina, que fue donde se había ahogado su hijo, que por cierto la película también parte con la piscina, aunque es un código que no entendería tan bien, es como más un código de cámara que no tiene mucho sentido, pero es como que termina o comienza e inicia la película con el tema de la piscina. Bueno, resulta que el papá va a la piscina muy destrozado, cargando una escopeta, y aquí en este punto, ahora que lo pienso, igual quedo confundida porque no sé si es como que la maldición de la bruja continúa o algo así, porque también hay una escena muy rara que ya les voy a explicar mucho más adelante, retrocediendo también en algo que les tenía que contar, pero que no se los conté porque no quiero que se distraigan con eso. El punto es que el papá va con una escopeta hasta la piscina, se sienta en la piscina y se pega un tiro, y obviamente la hija del experto y el experto lo escuchan, y es como ¿qué fue lo que pasó? Y cuando la hija del experto va a ver qué onda, encuentra que el papá obviamente se pegó un tiro en la cabeza y está su cuerpo flotando en el agua. Y lo impactante de todo esto es que mientras todo esto pasa te empiezan a mostrar así como un paneo de los dibujos del niño que había hecho y que el papá dejó botados ahí cuando descubrió como la verdad de lo que había pasado, y era que el niño había escuchado de las voces muchas cosas y las había dibujado, como ya les dije, eso era lo que hacía él desde el inicio de la historia, porque le pasó con la psicóloga esta, que el niño la dibujó como atravesada por una rama con sangre, aunque en verdad creo que solamente dibujó la rama con sangre, pero el punto es que el niño dibujaba las cosas que le decían las voces, y una de estas cosas que él había dibujado era que el niño iba a ser ahogado por su papá, y fue exactamente lo que le pasó al papá. O sea, la noche en la que se supone que el niño se perdió y se ahogó, en verdad lo que pasó fue que el papá tomó al niño embrujado por esta bruja, y el niño cuando le decía como por favor papá ayúdame y no sé qué, durante la noche cuando él lo estaba buscando antes de encontrarlo ahogado, en verdad era el papá en trance, mientras el niño le gritaba que por favor lo soltara y que no lo ahogara, y el papá lo tiró a la piscina y lo ahogó. Entonces obviamente el papá ahora se dio cuenta de que él mismo había matado a su hijo, eso lo destrozó y decidió ir a la piscina para matarse. Estoy segura de que además de este tema de onda de él descubrir la verdad de que él mató a su hijo y todo eso, en algún momento estoy segura de que vi La sombra de la bruja, porque yo dije
ya esta cuestión como que va a terminar con las películas de terror, que es como la maldición continua en el fondo. Y todos creeríamos que ahí termina la película, pero no, mi cielo, porque después pasa algo que yo de verdad quedé muy picada con la película. Dije, esta escena es completamente innecesaria porque no es como que vaya a haber una segunda parte, y si la hay dudo que sea tan buena como la primera en este caso, porque durante, de hecho creo que es como el final de esta película, antes de los créditos y todo eso, cuando el experto en actividad paranormal y todo eso le dice a la hija que él tiene como un nuevo proyecto que básicamente alguien le escribió, le dijo hay un exorcismo en no sé dónde, y la hija le dice como ya, pero tú crees que es real, la misma cuestión que le hace todas las veces que el papá tiene un nuevo trabajo, así como crees que sea real, crees que sea verídico y todo eso, y luego escuchan el disparo del papá del niño de la película, y van a ver y ven que está muerto y todo eso, lo que ya les conté. El asunto es que cuando empezaron a salir los créditos, cuando terminó la película, como que a mí no se me achicó la pantalla. Para los que tengan Netflix entenderán perfectamente, no se achicó la pantalla como para llevarte de vuelta al inicio, sino que simplemente se quedaba ahí, y yo estaba como, por favor, dime que no hay una escena post créditos, porque esta cuestión de verdad que no me gustaría. Las escenas post créditos, si bien me gustan en algunos sentidos, muchas veces están muy mal usadas, y este fue uno de esos métodos, porque me fui hasta el final de la película y vi que había una escena donde hacían un exorcismo, y quedé como, ok, ¿qué hace un exorcismo así muy salido de la nada? Porque obviamente el comentario que habían metido delante de que sí, nos vamos a ir a ver un exorcismo ahora, fue un comentario muy como que tampoco lo tomé en cuenta, y de repente ahora mostraban una escena de exorcismo que estaba como, está ocurriendo en este momento, y de repente se pone pausa porque es un video que le mandaron a la hija de este experto mientras el experto estaba en el hospital, porque obviamente se está recuperando de todas las secuelas que le costó el tema de lidiar con una bruja. Y bueno, básicamente la película termina con que la hija mira a su padre y quedan como ya, ok, aquí sí hay material para tratar, vamos a ir a ver este exorcismo, pero la película termina ahí, y es como, ¿por qué estábamos hablando de fantasmas, luego de brujas, y de repente pasamos a un exorcismo? Que si bien todas las cosas se relacionan porque son cosas del más supuestamente, igual no le encontré mucha lógica, no me gustó esta escena extra, encuentro que está muy mega extra, de verdad fue muy innecesario. Entonces fue como lo que me pudrió la película, pero anda, si yo les tengo que hablar de la película como lo hice ahora, que siento que en verdad lo hice mal, como que no le puedo hacer justicia completamente a la película, pero sí es una buena película, es recomendable si les gusta el terror para que vean algo nuevo. Posiblemente no se asusten con todas las partes, porque sí hay ciertos como momentos de estos gritos que salen muy de repente, que igual son predecibles, como que a mí me impactaron por como lo que vi, la apariencia de, no sé, esta bruja que aparecía de repente, pero no me asustaron porque sí, son momentos súper predecibles y tal, pero la historia creo que tiene el punto álgido de todo esto. Yo sí le tengo que tirar flores a algo, es a la historia. La realización también, porque en producción un 7, de verdad que estuvo todo súper bien. Las escenas que son brutales ya saben que estaban también muy bien hechas, así que nada que decir respecto al tema, pero tenía ciertos flagelos en temas de como de trama, por así decirlo, que estaban como por debajo de la historia, que quizás no supieron tratar bien, pero bueno, para hacer una película de Netflix igual estaba bastante bien. Así que chicos, si son fanáticos del terror y quieren ver una historia que sea diferente, que quizás sí los tome por sorpresa, aunque no creo después de que hayan escuchado todo este audio, porque ¿para qué? Pero en caso de que quieran ver una película de terror muy diferente a las demás, por favor tómense el tiempo de ver Voces, de verdad que es una buena película española. No sé por qué quizás el tema de que sea española quizás le da un toque tétrico, no tengo nada en contra de los españoles, de hecho tengo muchos amigos de intercambio españoles y todo, pero sí ellos tienen un encanto muy particular para hacer cosas de terror, y eso es muy cierto. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Perdonen si escucharon unos ciertos desfases de audio, me suele pasar, como que el tema de hacer los podcasts es muy complicado en el tema de solucionar los recortes de audio y todo eso, porque requiere mucho más trabajo y no tengo todo el tiempo del mundo, lo lamento de todo corazón. También disculpen si escuchan ruidos de repente de fondo, son cosas que no puedo controlar del mundo en el que vivo, así que nada chicos, de verdad muy agradecida de que me hayan vuelto a escuchar. Ahora me toca despedirme, soy Saori Balmaceda, les doy un abrazo enorme de toda mi parte y nos vemos en el siguiente video con un nuevo tema de conversación. Y en serio, perdonen el tema del audio, pero lo voy a perfeccionar, y con los podcasts que vienen mucho más adelante les prometo que no voy a cometer los mismos errores, o posiblemente sí lo haga, pero en fin, siempre les voy a pedir perdón por esa clase de cosas. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana con un invitado que les tengo por ahí guardado, así que prepárense chicos y espero que tengan una excelente semana, mucho mejor que esta que acaba de pasar.